Estamos de regreso en los pagos de la semana y estamos en entrevista con Fermín Reigadas. Fermín, director, ¿verdad? De Cántaro Azul, dime si me equivoco. Cofundador, acabo de dejar la dirección el 1 de noviembre empezó ya una dirección interina, entonces estoy en proceso de transición. Ok, bueno, pues eso. Y estamos aquí para hablar un poco de la propuesta hídrica que justamente este jueves presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina y de otras cosas que se están cociendo en el Congreso de la Unión respecto a las leyes de aguas. Fermín, ¿por qué, para entrar un poco en contexto, no nos cuentas Claro. brevemente qué es Cántaro Azul y qué hacen con los organismos comunitarios de agua en Chiapas y en otras entidades, ¿no? O sea, ¿cuál es la tarea que han estado desarrollando? Sí, claro, Arturo, pues muchas gracias por la entrevista. El Cántaro Azul somos una organización de la sociedad civil con base en San Cristóbal de las Casas, que nos dedicamos a impulsar el cumplimiento del derecho humano al agua y el saneamiento. En específico, trabajamos con gestión comunitaria del agua y con agua segura en escuelas. Pues en México, más de 25 millones de personas viven en comunidades rurales y se sustentan la vida a partir del trabajo de los comités, juntas, patronatos, sistemas comunitarios de agua. Y estos sistemas comunitarios han sido pues abandonados por el Estado y por las políticas públicas. No figuran ni en el marco jurídico, ni tampoco en las políticas públicas, ni las instituciones los incluyen. Y pues les han transferido como la responsabilidad que tiene el Estado en cumplir el derecho humano al agua y al saneamiento, se la ha transferido a los comités. Los comités pues trabajan con lo que pueden y logran pues que las familias tengan un acceso al agua básico, pero con muchos retos, ¿no? En el 2014 llevamos a cabo un estudio para la Comisión Nacional del Agua en 300 localidades donde se había implementado su programa de agua rural y y lo que encontramos fue pues que sí, la mayoría, en el más del 80% de las comunidades son organizaciones comunitarias las que prestan este tipo de servicios y no el municipio o alguna otra entidad. Eh, Aproximadamente el 20% de la infraestructura ha sido abandonada porque fue mal diseñada, fue diseñada desde el escritorio, pues cumpliendo la normativa, pero no cumpliendo las necesidades de la población. Y hay retos muy grandes, ¿no? Como que el agua se distribuye de manera tan delgada, lo que hace que muchas veces mujeres pues tengan que también salir a carrear el agua o tener que esperar a que llegue el agua. Entonces eso genera pues un impacto diferenciado en las mujeres y muchas veces también en niñas y niños. Y el 40% del agua que se distribuye tiene contaminación fecal. Es menos del 20% del agua que se distribuye o de los sistemas están desinfectando el agua con cloro. Y también hemos encontrado, pues, aproximadamente un 30% de los sistemas distribuyen agua con nitratos, que es un indicador de que puede haber agroquímicos pues en el agua. Y además de eso, también hay arsénico y flúor. Entonces, pues esta situación puede cambiar muy fácil si existe un reconocimiento constitucional a las organizaciones comunitarias en su participación en el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, y también si se les reconoce pues en las políticas públicas. Entonces, gran parte del trabajo de Cántaro Azul es buscar este fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua y que se creen políticas públicas que permitan pues, reducir esta gran brecha de desigualdad que impacta a la población de manera muy directa, ¿no? O sea, en México millones de niñas y niños crecen con malnutrición en gran medida por las enfermedades gastrointestinales recurrentes, y eso les condena en un ciclo pues, de desigualdad por su impacto a su desarrollo físico y cognitivo, ¿no? Entonces, pues una de las injusticias ambientales más grandes ha sido la desatención al agua en el contexto rural. Digamos que Agua para Todos ayuda a que la gente se lleve agua a sí misma, ¿no? O cree sus sistemas para tener agua en sus hogares, pues por sus propios medios, ante el olvido de muchas autoridades municipales. Hace poco hubo una reforma a las leyes, ¿no? Últimamente hemos estado viendo muchos cambios y creo que podríamos empezar a ver más cambios en la cuestión legislativa del agua, en la cual se reconoce un poco a los organismos comunitarios, a los comités de agua
en estos pequeños lugares, en estas pequeñas comunidades, pero siempre están al arbitrio, ¿no? O al reconocimiento de lo que diga la autoridad municipal, ¿no? De lo que diga el gobierno municipal. Eso pasó ahora con una reforma en aguas que hubo, una de las últimas reformas que dejó el presidente López Obrador, pero pareciera que se vienen más. Ahora con la entrada del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues como empezábamos esta entrevista, hay esta intención de hacer un nuevo plan hídrico y se habla de justicia hídrica y se habla de llevar agua a las comunidades olvidadas, pero pareciera que se deja de lado el esfuerzo que ya han hecho muchos municipios y muchas organizaciones, muchas comunidades organizadas, municipios organizados que en muchos casos son liderados por mujeres, ¿no? Creo que cabe decir eso. Este, y pareciera que quedan en el olvido y que no están dentro de los planes nuevos del gobierno, ¿no? O que no están en la mira. ¿Ustedes cómo ven un poco, a partir de este preámbulo, lo que se presenta hoy, ¿no? O cuál es, digamos, el futuro que se podría ver en el segundo piso de la cuarta transformación, como lo llaman? A los organismos comunitarios de agua, ¿no? A los comités participativos comunitarios de agua. Sí, pues mira, una de las cosas que ha hecho tan difícil esto es que los comités, pues, son de comunidades muy pequeñas que de manera individual no tienen una representación política efectiva. Entonces, eso les convierte en un grupo marginado, por definición y en la práctica. Lo que hemos impulsado desde Cántaro Azul ha sido que crear condiciones para que los comités puedan primero compartir experiencias entre sí y generar mejores prácticas, evitar los errores que algunos otros han cometido, los caminos que no te llevan a algún lado, pero en especial que puedan unir su voz para que al tener una voz unificada se reduzca la gran asimetría de poder que hay entre una comunidad y una autoridad, ya sea una autoridad municipal, estatal o federal. Y de esto han surgido los procesos asociativos en municipios como Chenaló, Citalá y también Berriozábal, y ahora recientemente también la creación de la red defensora del agua de Chiapas. Estos procesos asociativos en la legislatura anterior trabajaron con la diputada Adriana Bustamante para proponer una iniciativa de reforma constitucional en el que se reconozca a las organizaciones comunitarias de aguas sin fines de lucro. Y esta reforma entró dentro del paquete de reformas que presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y fue muy desafortunado que en el momento en el que se iba ya a aprobar el dictamen, la Secretaría de Gobernación hizo una modificación en la que supeditó a las organizaciones comunitarias a los municipios, a que su reconocimiento y además también su autorización, vigilancia y revocación dependiera de los ayuntamientos. Esto primero es inconstitucional, para empezar porque muchas de las organizaciones comunitarias son indígenas y las comunidades indígenas tienen el derecho constitucional de organizarse y gestionar los recursos naturales en territorios que habitan. Y además de esto, pues también o sea, este cambio que se hizo de último minuto en el dictamen, pues tampoco tiene no responde al contexto real de lo rural, o sea, fue un cambio que se hizo desde escritorio, y no entiende pues la parte, lo hace sin entender el elemento de justicia social de que los ayuntamientos han fracasado absolutamente en brindar los servicios en el contexto rural, y pues el primer paso que se da en el reconocimiento a la gestión comunitaria no puede ser el vigilarlas y el hacerlas depender de los municipios, ¿no? Entonces, bueno, lo que piden ahorita tanto los sistemas y las organizaciones comunitarias es que ese reconocimiento no dependa de los municipios. Y las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos y colectivas nos sumamos a eso también. Tenemos pues la esperanza de que, primero, pues de que ese dictamen sí pase ya a ser analizado y votado en el Pleno, y que ahí sea donde se pueda generar una reserva y una modificación para corregir ese cambio de último minuto que fomentó gobernación de la administración pasada. Ahora, sobre la propuesta que está presentando la presidenta Claudia Sheinbaum, pues primero celebramos muchos elementos, ¿no? O sea, primero el hecho de reconocer que el problema que tenemos surge de un modelo neoliberal que ha visto al agua como una mercancía, y que también pues la política pública de agua ha sido diseñada y ha beneficiado a los políticos que cortan el listón y se llevan ese crédito, y también a las empresas constructoras que han tenido
de manera desmedida una incidencia en las políticas públicas, pero no benefician a las comunidades. Entonces, el reconocer esto históricamente es muy positivo. Vemos con muy buenos ojos el hecho de que se hagan algunas reformas a la administración del agua. Creemos nosotros que tendría que ser una ley general de aguas que incorpore la gestión y la administración del agua y no mantener la ley de aguas nacionales y la ley general de aguas aparte, porque el agua no la puedes dividir, el agua atraviesa nuestras vidas, atraviesa el territorio y la dispersión lo que ha demostrado es que de cierta manera habilita la corrupción, y habilita la corrupción tanto directa como la corrupción en el sentido de que las políticas públicas y los recursos públicos deben tener un resultado y cuando no lo tienen, un resultado para la población, eso también es corrupción. Entonces esta dispersión facilita y legaliza de cierta manera esta ineficiencia de políticas públicas y de cierta manera también la corrupción. En el plan, en lo que le llaman Plan Hídrico Nacional, que fue lo que presentaron el día de hoy, también vemos muy buenos elementos como el compromiso de restaurar 3 ríos importantes, también la participación de la Secretaría de Medio Ambiente haciendo énfasis en los ecosistemas asociados con el agua. También vemos pues algunos cambios que son muy importantes como el restringir las transmisiones, recuperar la rectoría del Estado en el tema del agua, pero sí nos preocupa mucho que tiene una perspectiva de infraestructura y de infraestructura para las ciudades y para los procesos agrícolas, pero no vemos ningún elemento que reconozca a la población más marginada, que es la de las comunidades rurales, en las cuales se requiere una inversión significativa para poder reducir la brecha de desigualdad que tienen ya con los centros urbanos, ¿no? Y quiero poner un ejemplo, por ejemplo, las inversiones en Chiapas por parte de la Federación, por parte de la Conagua, han sido de menos de 150 millones de pesos al año durante los últimos 10 años. Y de la noche a la mañana hubo una sequía en Monterrey y el gobierno federal decidió invertir 10,000 millones de pesos. Es más de 50 veces el presupuesto, 50 veces el presupuesto que recibe Chiapas en un año. Y así como eso, se han hecho inversiones parecidas a otros centros urbanos. Y no estamos viendo ese cambio ahorita. Entendemos que, pues, como debería llamarse el programa nacional hídrico o hídrico nacional, es un programa que tiene que construirse en el territorio y tiene que pasar por un proceso de consulta y también estar armonizado con el Plan Nacional de Desarrollo. Y entendemos que, pues, si vemos ahorita el Plan Hídrico Nacional que presentaron como un borrador, pues bueno, podemos celebrar algunas cosas y visibilizar qué le está haciendo falta, pero sí es fundamental que lo más pronto posible las comunidades rurales también se pongan en el centro, las comunidades rurales y las comunidades indígenas se pongan en el centro y existan políticas públicas diseñadas específicamente para ellas y para reducir la brecha de desigualdad, lo cual sería congruente con el discurso de la presidenta de priorizar atención a las poblaciones más marginadas. Precisamente esta cuestión, ¿no? De cómo se elaboró el plan hídrico. Hace hace una semana te preguntaba, como más en corto, si a ustedes les habían hablado o si habían escuchado de alguna organización que tuviera que ver con los cuidados comunitarios del agua, ¿no? Parecía a lo que hace Cántaro Azul, que si los hubieran incluido en este o incluso en otros cambios, ¿no? Porque hoy en la mañana la presidenta también anunciaba que se venía una nueva ley de aguas, ¿no? Y que se está cocinando ya una en el Congreso, ¿no? Y que puede que haya otras propuestas. Hay una propuesta ciudadana que hizo la organización Agua para Todos durante un montón de caravanas recorriendo todo el territorio precisamente. Entonces, digamos, cuál ha sido el espacio que han tenido o cómo se podría dar un mejor espacio a organizaciones como ustedes o a otras organizaciones que precisamente trabajan en territorio, ¿no? Que están con las comunidades, que están ahí donde, metiéndose donde hace falta el agua, donde no llegan los tubos de la Conagua o del gobierno de la ciudad, ¿no? De los gobiernos municipales. Pues sí, yo creo que o sea, primero, pues es fundamental que se escuchen a las comunidades directamente y creemos que los procesos asociativos que han emergido en Chiapas y también otros procesos asociativos como Escuelita del Agua en Morelos y en el Estado de México,
pues son referentes con los cuales se puede generar esta escucha y a partir de eso, entonces, o sea, lo que hacen los sistemas y las organizaciones comunitarias de manera muy clara es tener una protesta, pero al mismo tiempo hacer una propuesta. Entonces, yo creo que va a haber una sorpresa muy grata cuando las autoridades consulten con la gestión comunitaria del agua y encuentren que bien, tienen también ya la solución muy clara, ¿no? Nosotros lo hemos visto en el trabajo que hacemos en el día a día en la región de los Altos de Chiapas y en varios otros municipios del estado, en los cuales con inversiones relativamente pequeñas se puede transformar la vida de manera significativa, ¿no? Y lograr pues esta justicia social con las comunidades. Entonces creemos que sí es fundamental que les escuchen. Claro que también nos gustaría que nos escucharan a organizaciones como Cántaro Azul, a Redes del Agua, que es pues un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por el cumplimiento de los derechos al agua y al saneamiento. Y también pues movimientos como Agua para Todos o las contralorías también que están emergiendo, las contralorías ciudadanas autónomas que están emergiendo, pues agrupan a personas tanto de la academia y de sociedad civil que han estado comprometidas durante décadas en que mejoren las condiciones para la población más marginada, ¿no? Entonces, definitivamente nos gustaría poder participar. El- Ahorita, pues ya entendemos que hay una propuesta de ley general de aguas y una propuesta de cambios y ajustes a la ley de aguas nacionales que va a presentar la presidenta. Pues creemos que después de ese paso sería muy importante la escucha y entonces hacer ajustes tanto en el plan hídrico que presentaron como en las iniciativas legislativas de las leyes secundarias y retomar también la reforma constitucional del reconocimiento a la gestión comunitaria del agua. Entonces, eso creemos que sería fundamental y que están las condiciones, o sea, creo que son las mejores condiciones que se han podido crear, pero también son condiciones que son muy frágiles, porque pues sí hay un grupo de cabildeo muy duro que lo que busca es mantener sus privilegios y mantener la visión del sistema neoliberal que nos ha llevado a las grandes problemáticas que tenemos en el país. ¿Ven oportunidad de incidir? O sea, ¿ven que haya cierta apertura en algún lado, algún resquicio en este aparato gigantesco de gobierno que existe, ¿no? ¿Ven algún cachito donde puedan decir, ahí podemos pegar, ahí podemos tener incidencia? Sí hay diputadas y diputados aliados, ¿no? Como la diputada Xóchitl Zagal, el diputado Joaquín Cebadúa, y varios otros más que han mostrado esa sensibilidad, que han abierto las puertas del Congreso, tanto para la gestión comunitaria del agua como para organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, creemos que son pues, muy pocas y también con poca capacidad de incidencia en comparación con, con la inercia que tiene la visión propia de la Conagua de pensar solamente en, en estas obras, grandes obras de infraestructura, ¿no? Es muy importante analizar el presupuesto y ver, el presupuesto te dice de manera muy clara dónde se están poniendo las prioridades. Entonces, mientras no veamos en el presupuesto por lo menos, o sea, una proporción igual a la de la población, pues entonces, por mejor que estén los discursos, pues la realidad va a seguir siendo la misma. Entonces, y también pues se requieren acciones afirmativas. Si las comunidades rurales históricamente han sido desatendidas y ha habido una subinversión, o también, no nada más las comunidades rurales, sino también estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, han estado recibiendo mucho menos recursos que los estados del norte o del occidente, como Jalisco, que cuando en algún momento sucede algo, entonces ya tienen la atención de toda la federación alrededor, ¿no? Entonces, mientras no veamos estos cambios en los presupuestos, pues, pues no, o sea, el- habrá muy pocas posibilidades de que realmente se logre una transformación. Entonces, con los mismos argumentos, pues, de construir un segundo piso durante esta administración para el tema del agua, pues se necesitan primero poner los cimientos y los cimientos requieren el trabajo con la población más vulnerable y escucharlas. No es suficiente escuchar a los gobernadores o a las y los presidentes municipales porque son estructuras que no ponen atención a los espacios de mayor marginación. Entonces, instituciones como la CONAGUA, la Semarnat, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, deben contemplar estos retos estructurales
y poder crear espacios de mayor participación para quienes han sido excluidos del sistema, y poner más recursos, tanto institucionales como presupuestales, para atenderles. Pues ahora creo que, sí, creo que con eso no solo se me está acabando a mí el tiempo, sino también me parece que el Zoom y un poco también tal vez al tiempo en el programa, ¿no? Porque luego tenemos que contar un poco las entrevistas porque nos gusta meter muchas, pero aprovechando rapidísimo y además de esta pregunta, pues ya más bien te pregunto si quisieras agregar algo más de lo que ya hemos dicho en esos temas, pero ahorita que mencionabas el presupuesto, pues ¿cómo has visto el presupuesto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que viene en temas hídricos, no? Los Semarnat parece que trae un recorte amplio. Con agua trae pues varios proyectos nuevos, pero también trae un recorte. Entonces, ¿cómo ves el presupuesto? Y no sé si haya algo a lo que quieras agregar a todo esto. Tenemos todavía como unos 5 minutos Sí, o sea, en el PEF lo vemos bastante preocupante, pero también o sea, el PEF de un año no representa el PEF del sexenio. del todo el sexenio. Y entonces depende cómo lo leamos. O sea, si nos enfocamos más en el PEF, sí puedo decir, oye, hay una preocupación grande. Los recortes a instituciones como Semarnat, CONAMP, el INTA, pues no son, o sea, no van de la mano con el discurso y las prioridades que ha planteado la presidenta, ¿no? El, si vemos el plan hídrico, pues entonces ahí sí vemos que hay una intención de inversión muy importante, pero vemos un desbalance muy grande. O sea, como que todo está en la obra. Y lo que, o sea, es muy importante reconocer que eso nos ha llevado a una serie de retos. O sea, en Chiapas hay 300 plantas de tratamiento que costaron miles de millones de pesos construir y que no sirven. O sea, el mismo Instituto Estatal del Agua dice que solamente funcionan bien 10 o menos de 10. Entonces, necesitamos cambiar ese paradigma de solamente enfocarnos en la inversión de infraestructura y realmente fortalecer las capacidades de las instituciones para que puedan brindar servicios que sean adecuados a la población, que sean equitativos, que sean justos y que sean sostenibles. Entonces, yo el llamado que haría sería apostarle más al fortalecimiento de las instituciones, aumentar los presupuestos del INTA, de la CONAMP, de la CONAFOR, de la PROFEPA, de la Semarnat, y dentro de Conagua, aumentar los presupuestos de administración del agua y del área técnica. O sea, si queremos cambiar el modelo de administración y de gestión del agua, o sea, uno de los bienes nacionales más importantes en el país que se puso a disposición del mercado y se perdió la rectoría del Estado, pues eso necesita recursos y no puede ser que no esté reflejado eso como prioridad, ¿no? En administración del agua se han invertido menos de 100 millones de pesos al año cuando se recaudan más, o sea, aproximadamente 27.000 millones de pesos por los derechos del agua y esa recaudación es muy limitada porque no se cuentan con suficientes inspectores, no se cuenta con la tecnología necesaria, y si se invirtieran entre 1.000 y 3.000 millones de pesos al año, no solamente nos pondría eso en curso para lograr una gestión adecuada del agua, equitativa y sustentable, sino que también aumentaría la recaudación. Y eso es algo que Hacienda tiene que ver. Y entonces tiene que apostarle más a la parte, al fortalecimiento institucional y no solamente a la inversión, Arturo. Pues Fermín, muchísimas gracias por este tiempo, por estos minutitos. Gracias por ayudarnos a entender un poco lo que hace falta y dónde hace falta apretar los tornillos. Y sobre todo que el agua, pues no se puede ver solo desde una perspectiva, ¿no? Y no se puede ver sobre todo desde escritorio. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias y estamos en Arturo, contacto. muchísimas gracias a ti por cubrir este tema tan importante y bueno, esperemos que también puedas hablar mañana con la presidenta y comentarle y preguntarle sobre cuál es el plan para incorporar a la gestión comunitaria del agua dentro del plan hídrico. Ahorita que regresemos al estudio ya veremos si sí le puedo preguntar o no, porque eso se transmite mañana. Entonces, pero bueno, ya veremos ahorita en un ratito. Y bueno, Buenísimo. muchísimas gracias, Fermín. Dale, Arturo, un abrazo, que estés muy bien.